Hermanos, les invito, busquen su Biblia, por favor, en el libro de Efesios. Ya estamos encaminándonos a terminar este hermoso libro. Estoy orando para saber hacia dónde el Señor nos quiere guiar en la enseñanza. ¿Qué otro libro de la Biblia quiere que podamos aprender, estudiar de la forma que hemos intentado hacerlo? De una forma expositiva, pero también muy práctica. De una forma expositiva, pero también muy práctica. Efesios capítulo 6. Ahora, ya vimos, ¿se acuerda que esta sección está dominada, o la base de esta sección está dominada por el hecho de personas que están controladas, llenas del Espíritu Santo del Señor, ¿no es cierto?, que se someten los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en esta sección, ¿no es cierto?, habla de la relación de distintas personas. Esposas hacia sus esposos. ¿Cuál es la responsabilidad de las esposas, hermanas? Estar sujetas. Les cuesta decirlo todavía, pero... ¿ah? Estar sujetas. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuál es la responsabilidad de los esposos, hermanos? Amar. Amar. Hermanos, dije. ¿Cuál es la responsabilidad de los esposos, hermanos? Amar. También como que les cuesta un poco, luchan con el tema. Yo pensé que los recién casados iban a gritar con fuerza de ánimo ahí. No, tampoco. Luego viene la responsabilidad de los hijos. ¿Se acuerdan cuál es la responsabilidad, hijos, de ustedes? Honrar a nuestros padres. Ahí hay un cabro de convicción, ¿no? Que se nota que terminó su discipulado número 1, ¿no es cierto? Está convencido, él tiene que honrar, los hijos tenemos que honrar a nuestros padres. Quiero decir algo, hermano, y quiero decir esto, los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, aun cuando estemos casados, y aun cuando estemos fuera de la casa paterna. Debemos seguir honrando a nuestros padres, ¿no es cierto? Y probablemente cuando más se evidencia la honra a nuestros padres es justamente en ese periodo. Hace unos años atrás, muchos años atrás, recuerdo que mi padre quería que le ayudara a cambiar unos vidrios. Él vivía en un departamento, segundo piso. Y yo le dije, ok papá, este fin de semana lo hacemos. Pero yo caí enfermo en cama. Y le dije, papá, no puedo. Y él empezó a reclamar, ¿no? Siempre para mí hay problemas. ¿Cómo era mi papá? Y empezó a reclamar. Entonces le dije, papito, espérese. Venía un feriado de intersemana. Le dije, espérese, ese día voy. Pero como él estaba enojado, no esperó. Y se subió una escala de madera a cambiar vidrio en el segundo piso. La escala no lo soportó, se cayó. Se fracturó un brazo y se fracturó la mandíbula. Fue terrible. Y me llamaron llorando, el papá se cayó. Y, ok, en ese tiempo no tenía vehículo, así que tuve que irme en micro, con toda la angustia, ¿no? De ir en micro desde Recoleta hasta Peñalolén. Y recuerdo que cuando entré al dormitorio de mi papá lo vi, y fue interesante porque ese día yo comprendí que mi relación con mi padre había cambiado. Yo había salido de mi casa hacía como 10 años, pero ese día particularmente yo comprendí que mi relación con mi padre había cambiado. Ya no era mi padre el que me iba a cuidar, no era mi padre el que me iba a guardar, que me iba a proteger. Ese día lo vi tirado en la cama y lo vi frágil, lo vi desvalido, pero ¿sabe qué? Interesantemente lo vi más pequeño de lo que en mi mente era. Yo a mi padre siempre lo vi un hombre grande. Y desde ese día me di cuenta que realmente mi padre no era más grande que esto. Y yo era más grande que él. Y yo no soy tan alto. Yo era más grande que él. Y ese día, tirado en la cama, lo noté. Ese día me di cuenta que desde ahí para adelante yo iba a tener que empezar a honrar a mi padre. No solo en mis dichos, también en mis hechos. Mis hechos. Entonces, hijos, debemos honrar a nuestros padres, ¿no es cierto? Y padres, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? Pegarle, claro. ¿Ah? Nicolás lo dijo, ¿ah? No yo. Yo tengo hijos todavía. Ah, pero por eso. ¿Qué debemos hacer con nuestros hijos?
no provocarlos a ira, sino criarlos en amonestación, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se acuerda? Y dijimos que la disciplina era mano dura, ¿no? Con látigo, con vara, como dijo la Jimena el domingo pasado, con garrote. ¿Ah? Alguien dijo con hacha. No, los tenemos que criar en disciplina, ¿no? ¿Ah? ¿Se acuerda que dijimos que en la Biblia disciplina, la palabra disciplina se asocia a la palabra vara? Vara. Entonces, a los niños, hermanos, a los niños de vez en cuando es necesario, porque no escuchan con estos oídos, solo escuchan con este oído, ¿no es cierto? Pero también hay que ser equilibrados. ¿Y qué significa ser equilibrados? Que no toda maldad merece un castigo físico. Hay maldades que merecen una reprensión firme, una amonestación, palabras firmes. ¿Sí? No se desespere, no se desespere. No se desespere. Aguante un poco más, aguante. ¿Ya? Seguimos. ¿Con qué seguimos? Con el tercer grupo de personas. Mire, vaya por favor conmigo allá, capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a orar y vamos a estudiar esta porción, este pasaje. Padre amado, gracias, y oramos, Señor, en este día, que usted hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Señor, en medio nuestro hay muchos que tienen la posibilidad de llevar el sustento a su hogar por medio del trabajo que usted les ha concedido. Oramos, Señor, porque podamos tomar enseñanza, principios, aprendizaje de este texto respecto de cuál ha de ser nuestra correcta conducta, Señor, a través o en medio de nuestros trabajos. Que podamos dar un buen testimonio de usted a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros empleadores, por medio de la forma en que servimos. Lo pedimos por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Mire, quiero decirle esto. Muchas veces he escuchado que el trabajo es una maldición. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Que el trabajo es una maldición. ¿Ah? ¿Un castigo? ¿Sí? Un castigo, una consecuencia del pecado del hombre. Entonces Dios castigó al hombre con el trabajo. Déjeme preguntarle algo, ¿eso es correcto? ¿Por qué no? Porque Adán, desde antes del pecado, ya tenía responsabilidades, ¿no? Mire, vaya conmigo por favor un ratito a Génesis. Marque ahí su Biblia, no pierda el pasaje, ¿no es cierto? Pero vaya conmigo por un momento a Génesis. Fíjese, Génesis capítulo 1, verso 22. Dice lo siguiente: y Dios los bendijo. Adán y a Eva, ¿no? Dios bendijo a Adán y Eva, diciendo: fructificad y multiplicaos y tened y llenad las... No es Adán y Eva, porque ellos no iban a llenar el mar de pececitos, ¿no es cierto? El 28, perdón, me equivoqué. Y ahora sí. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, ¿no es cierto?, en toda la creación. Ahora,
Adán y Eva tenían una responsabilidad primaria. Ellos tenían que multiplicarse. El hecho de multiplicarse, lógicamente, iba a llevar a llenar la tierra. Pero además de multiplicarse y llenar la tierra, tenían otra responsabilidad. ¿Cuál era esa otra responsabilidad? Que ellos iban a tener que gobernar sobre la tierra. Y eso no siempre iba a ser fácil, ¿no es cierto? Ahora, ellos están en una situación edénica, ideal. Aguante, 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 aguante. ¿Cuántos minutos llevamos? 7. Ya, aguante. 4 minutos más, aguante. Ellos estaban en una situación ideal, ¿no es cierto? Mire, paréntesis. Cuando vea salir a la maestra de la clase desesperada, con los pelos para todos lados, ahí vaya. ¿Ah? Ahí vaya. Antes, aguante. Volvemos, cerramos el paréntesis. Dijimos que Adán y Eva estaban en una situación ideal, ¿no? Pero era una situación donde ellos tenían responsabilidades, tenían que cuidar, tenían que gobernar de la tierra. Fíjese un texto más, Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, el hombre tenía responsabilidades, tenía trabajo. Ahora, este pasaje, el 2.15, está antes de la caída, ¿no es cierto? Ahora, si yo entiendo eso, si yo entiendo que el pasaje 2.15, donde Dios pone al hombre en el huerto y le dice que tiene que trabajar labrando el huerto, por lo tanto yo no puedo entender o no puedo decir que el trabajo es una maldición. No puedo decir que el trabajo, ¿no es cierto?, es una consecuencia del pecado, porque no es así. Antes del pecado ya había trabajo. Ahora, ¿hay consecuencias que afectaron el trabajo? ¿Hay consecuencias del pecado que afectaron el trabajo? Sí. Y ahí entonces debemos entender, en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, perdón, estoy con problemas con mis lentes. Verso 17 en adelante. Cuando Dios empieza a determinar las consecuencias del pecado del hombre, ¿no es cierto? La consecuencia sobre Satanás, la consecuencia sobre la mujer, la consecuencia sobre el hombre. Note una cosa interesante, el pecado, nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, también afecta al entorno que nos rodea. Cuando usted peca, las consecuencias no solo le van a afectar a usted nomás, también va a afectar a su familia. Va a afectar a sus hijos, va a afectar, si usted es hijo, va a afectar a sus padres, va a afectar a sus hermanos. Siempre el pecado tiene y acarrea consecuencias que afectan a otros. En el caso de Adán, su pecado no solo le afectó a él, no solo afectó a su esposa, fíjese cómo también afectó a la creación. Fíjese lo que dice el verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, se vio afectada ¿qué cosa? La creación. La creación. ¿Dónde estoy? 17. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta antes de eso, él simplemente se paseaba por el huerto, sacaba la frutita que quería, se la comía, sacaba la hortaliza que quería, se la comía, ¿no es cierto? Porque se producía. Si bien es cierto, él labraba, se producía, ¿no? Pero desde ahora en adelante, él para poder comer va a tener que comer con esfuerzo, con trabajo. Verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vale decir que el trabajo, si bien es cierto, no es una maldición, si tuvo o en el trabajo se evidencian consecuencias del pecado del hombre. Hermanos, ¿cuántos de ustedes son trabajadores?
Levante la mano. Perdón, voy a hacer una distinción, porque la pregunta es injusta para las mujeres que trabajan en casa. ¿Cuántos de ustedes son trabajadores fuera de casa por una remuneración? Levante la mano. Hagamos varios, ¿no? ¿Todavía no? Ah, Pablo, anótalo. Anótese con el 40. Y muchachos, recuerden, pagar el piso. Así que, Jóvenes mayores. bien, jóvenes mayores ahí, anotado, jóvenes mayores, pagar el piso. Ahora. Bueno, podemos hacerlo el sábado, no hay problema. ¿Por qué hablar de esto? Porque evidentemente la Biblia habla de esto, ¿no? Quiero recordarle algo. El apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, le dice que él está libre, se siente libre, con su conciencia tranquila delante de ellos, porque él no ha rehuido enseñarle todo el consejo de la palabra de Dios. Y a veces pareciera que hay ciertos temas que uno como pastor no puede tratar dentro de una iglesia, porque, pastor, esa es mi vida personal, no tiene nada que ver con la iglesia. Como si es que Cristo no afectase todas las áreas de nuestra vida. Miren, cuando Cristo vino a su vida, afectó todo. No solo un área pequeñita, un área que se vive con suerte 4 horas a la semana, ¿no? 2 horas el jueves, 2 horas el domingo. No, Cristo afectó todas las áreas de nuestra vida, incluso nuestro trabajo. Hay un proverbio que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Proverbios capítulo 22, verso 29 dice: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Y cuál es la idea de un hombre solícito en su trabajo? ¿Qué es solícito en su trabajo? No sé si la maestra de la clase los topó. No sé, llegó uno. Yo esperaba que llegaran más, pero llegó uno solo. Pero algo pasó, miren. ¿Ven? O sea, a veces hay que esperar. ¿Qué significa un hombre solícito en su trabajo? Miren, buen chileno es un hombre bueno para la pega. Un hombre dispuesto. Un hombre dispuesto, que siempre está dispuesto a hacer su trabajo. Lamentablemente, en muchos trabajos, y lamentablemente muchos creyentes, se parecen a estas estatuas del Paseo Humada, ¿no? Estas estatuas humanas del Paseo Humada. Solo funcionan ¿cuándo? Cuando les dejan caer una moneda. Quiero decir esto, hermano, eso no está bien. Eso no es de buen testimonio. Conversaba hace unas semanas atrás con una persona. Me decía que había quedado en pana en Vicuña Maquena, a varios paraderos de su casa. Su auto había fallado y era tarde, era cerca de las 11:30 de la noche. Y dice que de pronto estacionó un vehículo con 2 jóvenes arriba. Él se asustó. Le preguntaron, ¿le pasa algo? ¿Le podemos ayudar? No, mire, es que no anda. Le dice, ¿quiere que lo remolquemos hasta su casa? Oye, pero es que mi casa es lejos. No, no importa, nosotros lo remolcamos. Los muchachos amarraron el vehículo y lo remolcaron hasta su casa. Creo que llegaron como a las 2:15, 2:30 de la casa. Cuando llegaron ahí, los muchachos le ayudaron a entrar el auto al estacionamiento que él tiene dentro de su casa, ¿no? Empujando. Y cuando estaban listos, él le dice, ok, ¿cuánto les debo? Nada. ¿Cómo nada? No, nada. Es que no lo podíamos dejar ahí botado en la calle hasta ahora. No, pero es que algo tengo que dar. Nada. Y los muchachos no aceptaron nada. Y él me decía, es lindo pensar que todavía hay gente que actúa de buen corazón de esta forma, ¿no? Sí, es lindo pensar. Yo pensaba para mí, ¿no? Es lindo pensar.
Es lindo pensar que gente inconversa a veces nos dé esos ejemplos a creyentes que parecemos estatuas del paso ahumado, que no nos movemos sino por una moneda. Es lindo pensar en eso. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Un hombre dispuesto, un hombre solícito en sus labores, en su trabajo, responsable en su trabajo, siempre va a avanzar, siempre va a surgir, siempre será el primer nombre para avanzar. El que no, siempre quedará ahí, marcando el paso, ¿no? Marcando el paso. Ahora, volvamos a Efesios. Vuelva conmigo a Efesios. Y veamos acá qué nos enseña este pasaje. ¿Cómo empieza el texto? Verso 5. ¿Cómo empieza? Siervos. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Una persona que sirve. Buena definición, ¿no es cierto? Sí, es correcta. Ahora, ¿qué es en el contexto de lo que se está escribiendo? ¿Qué es un siervo en este contexto? Mire, déjeme decirle algo. La palabra que se utiliza aquí para siervo es una palabra que no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra que tiene un significado o un sentido peyorativo, negativo en nuestra cultura. La palabra para siervo aquí es esclavo. Esclavo. ¿Cómo sé que la palabra aquí es esclavo? Bueno, por la última frase del verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sea siervo o sea libre. ¿Cuál era la condición del siervo entonces? Que no era libre. Estaba en esclavitud. Estaba en esclavitud. Ahora, lógicamente, en nuestro contexto, un trabajador no es un esclavo. Aunque a veces pareciera que sí. Pero en nuestro contexto, un trabajador no es un esclavo. Pero en el contexto de lo que se está escribiendo, la gran mayoría de los siervos sí eran esclavos. Y un esclavo, hermano, quiero decirle esto, no era considerado para la cultura greco-romana una persona con derechos, sino que más bien era considerada un bien transable. ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? Era un bien transable. Si el amo decidía que lo quería vender, lo vendía. Si el amo decía que lo quería cambiar, y perdón que lo ponga de esta forma, me gustó tu caballo, te lo compro. Ok. ¿Y qué quieres a cambio? Dame 5 esclavos. Bueno, te doy 5 esclavos. Era un bien transable. No tenía derechos. Solo tenía obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Las obligaciones que le imponía su amo. Eso era. Eso ha cambiado gracias al Señor, ¿no? Ahora quiero decirle algo. Es interesante porque la Biblia no negaba, o la palabra de Dios nunca negó la esclavitud. La palabra de Dios nunca la prohibió, pero sí la normó. No permitió que hubiesen abusos en el trato de los amos con los esclavos. De hecho, es interesante, en el Nuevo Testamento a ningún esclavo se le dice procura tu libertad. Y al único esclavo, usted sabe que hay una carta del apóstol Pablo que fue escrita a razón de que él en una cárcel se encuentra con un esclavo que huye. Ya este esclavo que huye, en vez de decirle arráncate de tu amo, se le dice vuelve a tu amo y sírvele mejor porque es tu hermano en Cristo. Y al amo no se le dice déjalo en libertad, sino trátalo con dignidad porque es tu hermano en Cristo. ¿Sabe qué carta es, no? Filemón. ¿Sabía eso usted? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si no lo sabía, le animo, lea la carta de Filemón. Es una interesante carta. Es una interesante carta para leer. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a cuál debe ser nuestra relación con nuestros amos.
con nuestros jefes, nuestros patrones. Siervos, ¿qué debemos hacer? Porque, y me pongo en esto, yo también soy un siervo en esta pasada, ¿no? Usted sabe que yo tengo 2 trabajos. Gracias al Señor tengo 2 trabajos. A falta de uno tengo 2. Soy pastor. Y alguien puede decir, hermano, el pastor, eso es un servicio, es un ministerio. Sí, es verdad. Pero también es un trabajo. Ahora, yo agradezco al Señor por algo, porque creo que servir al Señor como pastor es uno de los oficios más nobles que puede desarrollar un hombre, ¿no? Entonces agradezco al Señor por eso, ser pastor. Pero también trabajo en un colegio. Trabajo en el área administrativa de un colegio donde tengo que desarrollar una serie de labores, funciones y tengo una serie de obligaciones, ¿no es cierto? Y condiciones que cumplir, tengo horarios que cumplir, por eso, hermano, cuando a veces usted me llama o me escribe en el día, yo no contesto siempre rápidamente porque a veces estoy en el colegio y no puedo contestar. Y yo espero que usted eso lo entienda, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Y si el lunes es feriado como esta semana, entonces es martes, miércoles y viernes. Porque yo tengo que cumplir con 3 días a la semana, sí o sí. Sea feriado, no sea feriado, debo cumplir con esos 3 días de trabajo. Ahora, trabajo en estas 2 cosas, entonces en esta pasada yo también encajo y entro en este grupo, ¿no? Ahora, fíjese lo que dice el texto. ¿Qué debemos hacer los siervos? Siervos, obedecer. ¿Qué significará obedecer? A ver, los padres. No, mejor. ¿Qué significa hijo? ¿Qué significa obedecer? Mejor. Porque no es que los padres obedezcan a los hijos. Hijo, ¿qué significará obedecer? Hacer caso. Hacer caso, ¿ya? Hacer lo que se le pide. Hacer lo que se les pide, ok. Ahora, trabajadores, ¿qué significará siervos obedecer? Lo mismo, pero lo que manda el patrón. Ya, lo mismo, pero lo que manda el patrón. Ok. Mire, literalmente obedecer significa prestar atención o prestar oído. Yo no sé cuántos de ustedes vieron, a mí, como ustedes saben, a mí me encanta cocinar, entonces me encantaba ver estos programas, Masterchef, y todos estos programas de cocina, me encantaba ver. Pero a veces sucedía que los concursantes estaban trabajando y salía el chef, ¿no es cierto? El chef de turno, tía, quédese afuera mejor, o ahí en la salita, más práctico. Me gustó la idea que salga ella en vez de que salgan las mamás. A veces estaba el chef, ¿no es cierto? Y el chef debía dar una instrucción. ¿Y cómo llamaba la atención de los concursantes? ¿Qué es lo que les decía? A ver si lo vieron o no, ¿saben? ¿No? No ve esas cosas, ya. Yo sí. ¿No le gusta cocinar? No le gusta cocinar, claro. El chef que estaba y que quería dar una instrucción siempre le decía a los concursantes, oído, y los concursantes le decían, sí, chef. Y el que no le decía sí, chef, el chef entendía claramente que no le estaba prestando atención. Siervos, obedecer significa eso. Presten oído, presten atención, escuchen lo que se les dice. ¿Sabes dónde quedan generalmente los desastres en los trabajos? En no escuchar la instrucción. No, que yo lo he hecho 1000 veces y no escucha la instrucción. ¿Y qué es lo que sucede? Hay que desarmar todo para hacer como se debía hacer y volver al malo, ¿no? Lo que significa pérdida de tiempo, pérdida de dinero y ¿sabe lo peor de todo? Que muchas veces significa también pérdida de confianza. ¿En quién? En el siervo, en el trabajador. Y el patrón después de un tiempo se aburre, ¿no? Este hombre no me sirve, esta mujer no me sirve. Porque le digo una cosa, que haga una cosa de una forma, y él va y lo hace, o ella va y lo hace como ella quiere o como él quiere. Siervos, obedeced. Presten atención, pongan atención a las instrucciones que se le dan. Presten atención. ¿Qué más dice el texto? ¿A quiénes? ¿A quién se debe prestarte atención? A vuestros amos. A vuestros amos. ¿Y qué característica tienen estos amos?
que son terrenales, ¿no? ¿Se ha encontrado con gente que le ha dicho, yo no tengo nadie que me mande, a mí nadie me manda, solo el Señor? Yo hago lo que el Señor me dice, no. Interesante. Interesante. Porque esto es parte de lo que el Señor dice. Entonces es contradictorio, ¿no? No tengo nadie que me mande. Pero el Señor manda esto. A mí solo me manda el Señor y el Señor manda esto. Entonces es contradictorio. Aquí los amos claramente eran personas. No eran deidades, no era Dios. ¿Y por qué digo deidades? Recuerden, estamos hablando de una iglesia que está inmersa en una cultura pagana. No es que ellos fuesen paganos, la cultura lo era, ¿no es cierto? Ahora, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y creo que estas palabras, temor y temblor, tienen que ver con dos cosas. Creo que el temor tiene que ver con la actitud del corazón, mientras que el temblor tiene que ver con la disposición de la persona. Una es la actitud interna, mientras que la otra es la disposición externa. Yo siento temor por una persona, no porque le tengo miedo, sino porque le respeto como lo que es. Mire, en mi trabajo, mi jefe se llama David. Qué lindo nombre el muchacho. Se llama David. Y este muchacho es 10 años menor que yo. Este muchacho no sabe, honestamente, no sabe mucho de Biblia. Y él a mí me respeta por el hecho de ser pastor. De hecho es interesante, cada vez que él me presenta con alguien, dice, por favor, hablen con el pastor Gonzalo. Si es que hay que hacer con el pastor Gonzalo. Y yo no soy pastor en el colegio. Yo soy un trabajador más en el colegio. Pero él me presenta así. Pero él es mi jefe. Y cada vez que yo lo presento a él y digo, bueno, él es mi jefe, él se siente incómodo y me dice, no, yo no soy tu jefe. Sí, eres mi jefe. Tú me trajiste a trabajar acá, tú me has enseñado este trabajo, yo lo aprendí de ti. Él es 10 años menor que yo. Yo a él, por él tengo temor. No le tengo miedo. ¿Entiende la diferencia, no? Yo tengo temor porque respeto su persona, respeto su autoridad sobre mí. Pero también siento temblor. ¿Y qué significa que siento temblor? ¿Que cada vez que veo tirito, lo veo tirito? No. Tiene que ver con la actitud, con la disposición. Estoy dispuesto a hacer lo que él me pide. Gonzalo, hoy día hay que ir a tal lugar. Anda tú. ¿Se imagina? ¿Y por qué yo? Bueno, porque tú estás contratado para esto, no yo. No, pues está bueno ya, pues si ahora le toca a otro. ¿Y por qué no mandamos a este otro mejor? No, porque él hace otra cosa. ¿Le tocó trabajar alguna vez en un trabajo con personas que siempre lo cuestionan y que todo lo que usted decía le preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? A mí me tocó trabajar en Copec con gente así. Y quiero decirle, no es fácil, no es agradable. Como pastor, yo no quiero que ustedes me digan que sí a todo. No quiero que me digan que sí a todo. Pónganse de cabeza, sí, pastor. Cambiemos el auto, sí, pastor. No quiero que me digan que sí a todo. Pero me frustraría que me dijeran que a todo no. Hay cosas que yo entiendo, hay cosas que ustedes las pueden ver de manera distinta de mí y las puedo entender. Recuerdo en algún momento cuando estábamos al principio acá y queríamos ampliarnos, queríamos construir algo. Y yo estaba convencido que el lugar para ampliarnos era este. Entonces nos extendíamos para allá, en fin. Estaba convencidísimo de que este era el lugar. Y sacaba cuenta, decía tantas sillas, qué sé yo, ¿no? Convencido. Hasta que alguien me llevó afuera y me dijo, mira,
Si nosotros ponemos un muro aquí y un muro acá, fíjate, vamos a poder colocar más sillas. Y me mostró y me convenció de que allá era el lugar. Y dije, gracias. Yo no tengo problema que alguien venga y me trate o me diga, probablemente mi idea es mejor que la tuya. Pero que me digan que no porque sí, o que no porque no, eso me frustra. Y en los trabajos sucede lo mismo. En los trabajos sucede exactamente lo mismo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor, dijimos, la disposición interna, o la actitud interna, y temblor, que es la disposición externa. Estar dispuesto a escuchar una instrucción y obedecerla. Porque podría darse el otro caso, ¿no? Escucho la instrucción, el jefe se fue contento, di la instrucción, yo mostré toda mi disposición. Sí, jefe, vaya tranquilo, yo voy a hacer todo lo que usted quiera. Y ni bien se va el jefe, hago las cosas a mi manera. Eso no es temblor tampoco. ¿Cómo sigue el texto? ¿Cómo sigue el texto? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y la sencillez del corazón acá se refiere a un corazón simple. Corazón simple y sincero que se muestra respetuoso, no con una idea de doble intencionalidad o doble intención, como quien busca ganarse el favor gratuito de otro. No es que yo me muestro dispuesto delante de mi jefe a hacer cosas para que él me premie. Yo creo que todos nosotros conocemos, los de mi generación, los más chicos no. Conocemos la oficina, ¿no? Del Happening con Ja. ¿Sí? ¿Usted sabe que esa oficina graficaba muy bien nuestra sociedad? Esa oficina graficaba muy bien nuestra sociedad. Y si esa oficina grafica muy bien nuestra sociedad, entonces hay un personaje ahí que todos conocemos. Y espero que no seamos. No. Evaristo Espina. Mire, déjeme decirle esto. Sencillez de corazón aquí se refiere a ese hecho. A no buscar el favor del señor Sañarto. A no ser espina. No ser el señor Espina. ¿Cierto? Como bien dijo Carolina, un chupamedia. ¿No es cierto? Sino que lo hagamos con un corazón verdadero, sincero. No importa si ganamos o no ganamos el favor. Volviendo al ejemplo de la oficina, ¿no? Había otra personaje que era una trabajadora abnegada, pero que era la postergada por todos. ¿Quién era? Gertrude. O señorita Gertrude. ¿No es cierto? Ahora, si hay uno que espero que no haya ninguno aquí en medio nuestro, es Canitro. ¿Ah? Pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Bueno, dice el texto que debemos obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como ¿a quién? A Cristo. Como a Cristo. Como a Cristo. Hermano, quiero, y creo que esta frase grafica bien un concepto, una idea, y es que Cristo no queda fuera de nuestros trabajos. Así como Cristo no queda fuera de nuestros estudios, Cristo no queda fuera de nuestras familias. Cristo incluso no queda fuera de nuestras diversiones, de nuestros juegos. Cristo nunca debe quedar fuera. Cristo tampoco queda fuera de nuestros trabajos. Nosotros trabajamos, servimos, obedecemos a nuestros amos, porque entendemos que al hacer eso estamos dando buen testimonio ¿de quién? De Cristo. De Cristo. A veces es triste, es interesante
Pero hay gente que busca a cristianos para trabajo. ¿Por qué? Porque son más honestos, son más responsables. ¿No es cierto? Pero ¿sabe dónde se da más eso? En gente inconversa que busca trabajadores que en creyentes que buscan trabajadores. ¿No les parece extraño eso? ¿No les parece extraño que inconversos busquen creyentes para un trabajo, pero creyentes no buscan creyentes para un trabajo? ¿Porque los creyentes tienen mala experiencia con los creyentes? Porque los creyentes se sienten con derechos, somos hermanos, ¿no? ¿Puedo abusar de mi patrón o el patrón puede abusar del hermano creyente, ¿no? Es lamentable, pero es un fenómeno real. Es lamentable, pero es un fenómeno real. Cristo no puede quedar excluido de nuestros trabajos. Verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, no sirviendo al ojo. Si usted va a Colosenses capítulo 3, verso 22, este texto, el verso 5 y el verso 6 se repiten casi literal en el verso 22 de Colosenses. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. No sirviendo al ojo. ¿Qué es la idea de servir al ojo? Servir cuando uno es observado solamente. Trabajar solamente cuando nos están mirando. En Chile hay un dicho popular, ¿no?, que dice que el ganado engorda al ojo del amo. ¿No es cierto? Y eso tiene que ver con el hecho de que si el amo no está mirando, las cosas no se hacen. ¿Eso es correcto? No. No. Sobre todo cuando nosotros pensamos que a través de nuestro trabajo, a través de nuestro servicio, nosotros estamos honrando a nuestro Señor. Porque a quien usted sirve, si bien es cierto, sirve directamente a su amo, a su empleador, usted está dando buen testimonio a su Señor. Y no se debe olvidar nunca de algo. El ojo de Jehová está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Puede ser que su amo, su jefe, no lo esté mirando, pero su Señor sí. Su Señor sí. ¿Se acuerda del Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? No importa dónde vaya a intentar esconderme, tú ahí estás mirándome. Y el trabajador, el siervo, nunca debe perder de vista eso. Su Señor siempre le está mirando. Y usted debe honrar a su Señor por medio de su trabajo, por medio de su servicio. Sobre todo si su amo, si su empleador, perdón que use, usted entiende, ¿no? Cuando uso la palabra amo me estoy refiriendo al empleador. Sobre todo si su empleador no es creyente. Sobre todo si su empleador no es creyente. Entonces usted necesita, por medio de su labor, de su servicio, dar un buen testimonio. Verso 7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad. Les decía, yo hoy día trabajo en 2 lugares. Y agradezco al Señor porque en los 2 lugares, para mí los 2 lugares, además de ser un trabajo, son un ministerio. El colegio también se ha vuelto una forma de tener ministerio. Ministerio en la vida de profesores, ministerio en la vida de padres y apoderados, incluso ministerio en la vida de niños. Siempre cuento en la casa de que en el primer año básico hay 3 niños. Un venezolano, un chileno y un coreano. Y andan para todas partes juntos. Y tienen una cara de niños buenos y tiernos. Pero su profesora siempre que conversamos me dice: son terribles. Y le encanta jugar a la pelota. Disfrutan jugando a la pelota. Pero por lo mismo siempre andan con los cordones de los zapatos o las zapatillas. Eso rechazo. Siempre. Y siempre que me los topo en los pasillos, los miro y le digo: ¿los cordones? Es que no sé, tío. Y como no saben, me toca ministrarles, ¿no? ¿Y de qué forma les tengo que ministrar? Arrodillándome delante de ellos, abrocharles los cordones. Y me gusta hacerlo. Porque pienso en esto, ¿no? Prefiero eso a tener que tomarlo y llevármelo a un servicio de urgencia
porque se cayeron y se golpearon y se rompieron en una parte de su cuerpo. Pre-kinder, chiquititos. Hay un chiquitito que es muy divertido, se llama Diego. Y cada vez que me toca ir a su sala de clase, está acostado en una alfombra, con una almohadita, tapado con una manta, durmiendo. Yo creo que ese cabro chico va al colegio solo a dormir. Va a dormir ya a los recreos. Estas dos cosas. La misma cosa. Y es tan lindo a veces entrar a la sala y notar que está un poco destapado para poder abrigarle, ¿no? Pero en la oficina donde trabajo, alguna vez me ha tocado hablar con algún padre, con algún apoderado, que está luchando con cosas. A veces es lindo pasar por fuera de la oficina del director y darme cuenta que el director está con un padre orando. ¿Por qué? Porque aparte de un trabajo, eso se ha vuelto un ministerio, donde servimos al Señor, pero no siempre ha sido así. Recuerdo que tenía un mes de casado y me despidieron de mi trabajo. Un mes de casado. Súper oportuno el momento para despedirme, ¿no? Y me acuerdo de haberle dicho a Sandra, le dije, mi amor, no te preocupes, yo de aquí al viernes, me echaron un día lunes, de aquí al viernes estoy trabajando. Y el viernes estaba trabajando. El problema es que estaba trabajando en un lugar donde cada día que me levantaba a la mañana sufría porque tenía que ir a trabajar ese día. Era un lugar que detestaba. No por el lugar, no por las personas, por mi jefa. Una mujer mayor que no conocía del trabajo y creía que lo sabía todo. Y era un continuo rehacer y rehacer las cosas. Duró un mes. El Señor concedió la petición de mi corazón y después de un mes que me tuvo humillado ahí, me sacó para ir a otro lugar. Algunos tienen la dicha de trabajar en lo que les gusta, ¿no? Otros tienen la dicha de trabajar en lo que necesitan. Pero no importa cuál sea el lugar, recuerde que este pasaje está escrito esclavos. Y estos esclavos no podían decir si tenían la dicha de trabajar con el amo que querían o trabajar con el amo que no querían. No importa eso. El pasaje dice que debemos servir de buena voluntad a las personas que servimos, como si estuviésemos sirviendo al Señor, no sirviendo al ojo, sino que sirviendo al Señor y no a los hombres. Ahora fíjese que hacer eso tiene una recompensa, y con esto terminamos. Verso 8, ¿qué dice? ¿Cuál es la recompensa? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermano, ¿sabe? Su trabajo tiene recompensa, su servicio tiene recompensa. Cuando usted sirve al Señor de manera fiel en medio de su trabajo tiene recompensa. Pero si usted es infiel en su trabajo al Señor, su trabajo también tiene recompensa. Porque de la forma, mire cómo dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese bien recibirá. Y si hace mal, ¿qué va a recibir? Mal. Mal. Hermano, yo no sé en qué situación usted está en lo laboral. No lo sé. No sé si está en una buena situación o no. No sé si está luchando con algo o no. A veces es difícil luchar. A veces es difícil luchar con gente, lidiar con gente. Pero recuerde que usted en medio de su trabajo, usted debe servir y honrar primeramente a su Señor. Y si sirve y honra a su Señor, entonces usted servirá y honrará a las personas que tiene en posición de autoridad sobre usted. Y eso verá, ¿se acuerda de lo que hablábamos, no? Con el pecado de Adán, también afectará a todo su entorno. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, como al Señor, como a Cristo. Vamos a orar.
y vamos a terminar, ¿sí?